Tres SUV negros se detuvieron frente a una pintoresca casa a orillas del mar en la costa de Maine. Hombres con trajes oscuros se acercaron a la puerta. Adentro, Catherine Wilson, de 65 años, levantó la vista confundida al sonar el timbre. Su esposo de 40 años, Robert, permaneció completamente inmóvil, su expresión era indescifrable. Cuando Catherine abrió la puerta, un agente mostró su placa. «Señora, necesitamos hablar con la doctora Alexa Baranov». Catherine miró al agente con expresión vacía. «Debe tener la casa equivocada. Mi esposo es Robert Wilson». El rostro del agente permaneció impasible. «No, señora. Su nombre es Alexei Baranov». Durante 40 años, Catherine y Robert Wilson habían sido la pareja ideal de su pueblo costero de Maine. Su matrimonio era el estándar con el que otros medían sus propias relaciones. Él era un respetado biólogo marino cuyo trabajo sobre los ecosistemas del Atlántico Norte le había valido la titularidad y el reconocimiento internacional. Ella era una querida directora de escuela secundaria que había tocado la vida de miles de jóvenes. Cada septiembre, celebraban su aniversario en el faro local, un evento que se había convertido en una tradición comunitaria. Las parejas jóvenes buscaban su consejo sobre el amor duradero. Sus hijos, James, un científico, y Emily, una fiscal federal, veían la relación de sus padres como el estándar de oro. Pero debajo de esta fachada perfecta yacía un secreto tan profundo que, cuando finalmente saliera a la superficie, obligaría a Catherine a cuestionar todo lo que creía saber sobre el hombre que había compartido su cama durante 4 décadas. Antes de continuar la historia, háganos saber desde dónde nos está viendo. Septiembre de 1981. La pequeña capilla en la costa de Maine estaba llena de luz de finales de verano. Catherine Matthews, de 25 años, caminó por el pasillo con el vestido de novia restaurado de su madre, sus ojos fijos en el hombre alto y algo serio que la esperaba en el altar. Robert Wilson, de 28 años, no era de su pueblo. Había llegado apenas 18 meses antes para ocupar un puesto en el Centro de Investigación Oceanográfica. Su educación en Minnesota le había dado una cierta cualidad reservada que muchos confundían con frialdad, pero Catherine había descubierto la calidez que había debajo. Su noviazgo había sido rápido, pero no impulsivo. Robert había aparecido en el aula de 3er grado de Catherine como orador invitado, explicando las piscinas de marea a niños con los ojos muy abiertos. Al principio se había tropezado con sus palabras, claramente más cómodo con la investigación que con las presentaciones públicas, pero su conocimiento había cautivado a los estudiantes. Después, Catherine se le acercó con preguntas, y él la invitó a recorrer las instalaciones de investigación. Después de la boda, se instalaron en una pequeña cabaña cerca de la orilla. El trabajo de Robert en el centro oceanográfico se centró en las corrientes y los ecosistemas a lo largo de la costa de Maine, una investigación que ocasionalmente lo llevó a conferencias y estudios de campo, pero nunca por mucho tiempo. Catherine continuó enseñando, su liderazgo natural finalmente la guió desde el aula a la administración. En 1983, nació su hijo James, un niño serio y reflexivo que parecía haber heredado la mente científica de su padre. 3 años después llegó Emily, ferozmente inteligente, con un fuerte sentido de la justicia que finalmente la llevaría a la Facultad de Derecho y a la oficina del fiscal federal. Los Wilsons establecieron tradiciones que se convirtieron en puntos de referencia para su familia, y eventualmente, para la comunidad en general. Lo más significativo fue su celebración anual de aniversario en el faro de Pemaquid Point. Lo que comenzó como un ritual privado, Robert llevando una canasta de picnic y Catherine llevando un diario donde registraban sus esperanzas para el año siguiente, se expandió gradualmente. Los amigos pidieron unirse, las parejas jóvenes buscaron su consejo. Para su 25 aniversario, la celebración del faro se había convertido en un evento comunitario. Robert daba una conferencia improvisada sobre los cambios estacionales del océano, y Catherine organizaba juegos para niños. Cortaban un pastel mientras los vecinos brindaban por su ejemplo de amor duradero. «Miren cómo se miran», susurraba la gente. 40 años juntos y todavía tan enamorados. Y estaban enamorados. Catherine nunca lo dudó. Robert era un esposo devoto, no demostrativo en público, pero atento en innumerables pequeñas maneras. Recordaba fechas, anticipaba sus necesidades y apoyaba su ascenso profesional. Cuando se convirtió en directora de la escuela secundaria en 2005, él organizó una celebración sorpresa, invitando a antiguos alumnos cuyas vidas ella había tocado.
Por supuesto, hubo peculiaridades en su matrimonio, como en cualquier relación larga. A Robert no le gustaba que le tomaran fotos, una vanidad que Catherine asumió, sobre su línea de cabello que retrocedía y los anteojos que necesitaba desde los 30 años. Viajaba cada febrero a un simposio de biología marina en diferentes lugares, siempre regresando con pequeños regalos y fascinantes actualizaciones de investigación. Tenía pesadillas ocasionalmente, se revolvía en la cama y murmuraba lo que Catherine asumía que eran tonterías, hasta años después, cuando las reconocería como ruso. Sus hijos crecieron y establecieron sus propias vidas. James siguió a su padre en la ciencia, especializándose en investigación climática. El camino de Emily para convertirse en fiscal federal comenzó con un sentido apasionado del bien y del mal que atribuyó a ambos padres. Al entrar en sus 60, Robert y Catherine se instalaron en lo que asumieron serían los cómodos capítulos finales de sus vidas. La investigación de Robert le había valido honores en la comunidad científica, el liderazgo de Catherine había transformado su escuela en una de las mejores del estado. Tenían ahorros, buena salud y el respeto de todos los que los conocían. Su 40 aniversario en septiembre de 2020 fue más pequeño de lo habitual, debido a la pandemia, pero aún especial. Robert sorprendió a Catherine con un delicado collar con un colgante de faro. «Para siempre guiarte a casa», dijo mientras se lo abrochaba alrededor del cuello. 2 meses después, Catherine subió al ático, buscando viejas fotos familiares para compilarlas en un álbum de aniversario, un proyecto retrasado que pensó que sería un regalo perfecto de Navidad. Detrás de una caja de proyectos científicos de la infancia de James, encontró una caja de metal cerrada con llave que no reconocía. La llave estaba escondida debajo del forro de la caja, como si alguien quisiera que se encontrara, si fuera necesario. Dentro había un pasaporte, el rostro de Robert, pero con una fecha de nacimiento 3 años diferente de la que ella conocía, y sellos de países que nunca había mencionado visitar, Checoslovaquia, Alemania del Este, Polonia, lugares detrás de lo que una vez fue el telón de acero. Catherine se sentó en el polvoriento ático, sosteniendo el pasaporte, el primer hilo pequeño que eventualmente desentrañaría 40 años de mentiras. «Robert», llamó Catherine abajo, con el pasaporte desconocido todavía en la mano. «¿Podrías subir un momento?» Oyó sus pasos en las escaleras, metódicos y sin prisa, como siempre. Cuando llegó a la puerta del ático, sus ojos encontraron inmediatamente el pasaporte en sus manos. Por una fracción de segundo, tan breve que Catherine más tarde cuestionaría si lo había imaginado, algo parecido al miedo brilló en su rostro antes de ser reemplazado por una leve confusión. «¿Qué es esto?», preguntó, tratando de mantener su voz casual. «Lo encontré en esa caja de metal», dijo Robert, cruzando el ático y tomando el pasaporte, estudiándolo como si lo viera por primera vez. «Oh, esta cosa vieja», dijo con una leve sonrisa. «Es de ese proyecto de investigación especial que hice a finales de los 70, antes de conocernos». «Pero las fechas», comenzó Catherine. «Autorización de seguridad», dijo Robert, cerrando el pasaporte. «Parte de mi trabajo inicial se superpuso con la inteligencia naval. Nada clasificado, exactamente, pero emitieron documentación especial con información variada para aquellos de nosotros que viajábamos cerca de aguas sensibles durante la Guerra Fría». Guardó el pasaporte en el bolsillo. Había olvidado que tenía esto. «Qué bueno que lo encontraste. Debería haberlo entregado hace años». Su explicación tenía sentido, o al menos Catherine quería que lo tuviera. La Guerra Fría, la investigación gubernamental, los protocolos de seguridad, todas eran razones plausibles para las discrepancias. Pero algo en su tono demasiado casual, la forma en que se había guardado el pasaporte en lugar de seguir discutiéndolo, dejó un pequeño nudo de inquietud en su estómago. «Estaba buscando fotos viejas», dijo, cambiando de tema. «Para un álbum de aniversario». «Siempre la sentimental», dijo Robert con una sonrisa, ayudándola a levantarse del suelo. «Déjame ayudarte a buscar». El incidente del pasaporte podría haber desaparecido por completo de la mente de Catherine si no fuera por lo que sucedió la semana siguiente en la cena navideña de la facultad. El nuevo profesor de tecnología de la escuela era un fotógrafo entusiasta que insistió en tomar fotos de todo el personal con sus cónyuges. «Solo una más, Dr. Wilson», llamó el joven profesor mientras Robert intentaba sutilmente salirse del encuadre por tercera vez. «A Robert le odia que le tomen fotos», explicó Catherine con una risa. «No odio», corrigió Robert suavemente. «Simplemente prefiero estar detrás de la cámara que delante».
Pero mientras conducían a casa esa noche, Catherine se dio cuenta de algo que nunca antes le había llamado la atención. Sabes, en 40 años, no creo que tengamos una sola fotografía clara tuya en un evento público. ¿No es extraño? Robert mantuvo los ojos en el camino nevado. ¿Lo es? Nunca me ha gustado ser el centro de atención, ya sabes. Pero incluso en las graduaciones de James y Emily, siempre te ofreciste para ser la fotógrafa. Alguien tenía que conservar los recuerdos, dijo, extendiéndose para apretarle la mano. Y eres mucho más fotogénica que yo, mi querida. La conversación terminó allí, pero los pensamientos de Catherine no. Esa noche, incapaz de dormir, se levantó de la cama y fue al estudio donde se guardaban sus álbumes familiares. Página tras página confirmó su realización. Robert aparecía en fotos familiares privadas, vacaciones, mañanas de Navidad, barbacoas en el patio trasero, pero casi nunca en entornos públicos. En 40 años de eventos comunitarios, se había esquivado hábil y constantemente de ser fotografiado. Todavía podría ser simple timidez ante la cámara, se dijo Catherine. A muchas personas no les gustaba que les tomaran fotos. Pero combinado con el pasaporte y otra peculiaridad que nunca había cuestionado completamente, los viajes de febrero de Robert cada año, sintió los primeros indicios serios de duda. Los simposios de febrero habían sido un elemento fijo de su matrimonio. Robert se iba por una semana, a veces 2, regresando con materiales de investigación y pequeños regalos. Catherine nunca había cuestionado estos viajes, asumiendo que eran una parte estándar de la vida académica. Ahora trataba de recordar si alguna vez le había mostrado programas de conferencias o le había presentado a colegas que había conocido allí. Diciembre se convirtió en enero, y la inquietud de Catherine creció. Una tarde, mientras estaban sentados leyendo en la sala de estar, un ritual cómodo de sus años de jubilación, mencionó casualmente un documental que había visto. Fue fascinante, sobre la caída de la Unión Soviética. Esos fueron tiempos tan tensos, ¿no? Apenas recuerdo cómo era durante la Guerra Fría. Robert levantó la vista de su diario. Sí, ciertamente tensos. El programa mencionó cómo se enseñaba ruso en muchas escuelas estadounidenses durante esa época. Estudiaste francés en la universidad, ¿verdad? Sí, respondió Robert, volviendo a su lectura. Aunque nunca llegué a ser fluido. Los idiomas románticos no eran mi fuerte. Catherine asintió, recordando algo más. 2 años antes, habían recibido a un biólogo marino ruso visitante para cenar. Cuando el hombre tuvo problemas con el inglés, Robert cambió suavemente a lo que sonaba como un ruso perfecto, manteniendo una conversación extensa. En ese momento, Catherine había estado impresionada, asumiendo que había aprendido el idioma a través de sus colaboraciones científicas internacionales. Ahora se preguntaba. A finales de enero, su hija Emily llamó con la noticia de que vendría de visita en febrero. Ha sido una locura en el trabajo, explicó. Este gran caso de espionaje en el que estoy ayudando ha tomado el control de todo. Estamos investigando espías de la era soviética que podrían haberse integrado en comunidades científicas costeras hace décadas y nunca se fueron. ¿Lo puedes creer? Como algo de un thriller de la Guerra Fría. Catherine sintió que su corazón daba un vuelco. Eso suena fascinante, cariño. La parte realmente salvaje es cómo se integraron. Algunos de ellos se casaron con estadounidenses, tuvieron familias, se convirtieron en miembros respetados de sus comunidades, todo mientras enviaban información a Moscú. Después de la llamada, Catherine notó a Robert parado en la puerta. Emily vendrá de visita, dijo. En febrero. Eso es agradable, respondió. Desafortunadamente, estaré en el simposio en San Diego esa semana. Emily se decepcionaría de perderte. ¿Podrías reprogramarlo? Nunca te has perdido tu viaje de febrero. Pero esto es especial, Robert frunció el ceño. Las fechas del simposio son fijas, Catherine. Estoy presentando una investigación. Emily entenderá. ¿Cuál es el tema este año? La más mínima vacilación. Variaciones actuales en los microclimas del Golfo de Men. ¿Por qué? Solo curiosidad, dijo Catherine. Tal vez podría venir contigo esta vez. Nunca he visto San Diego. Te aburriría hasta las lágrimas, dijo Robert, su tono ligero pero firme.
Nada más que científicos hablando de la temperatura del agua y los niveles de salinidad todo el día. Catherine sonrió y dejó caer el tema. Pero esa noche, hizo algo que nunca antes había hecho en 40 años de matrimonio. Mientras Robert dormía, tomó su teléfono de la mesita de noche y revisó sus correos electrónicos. No había nada sobre ningún simposio en San Diego, ninguna reserva de hotel, ninguna inscripción en la conferencia, ninguna comunicación con otros científicos sobre una presentación. Llegó febrero, y con él la partida de Robert. Catherine lo llevó al aeropuerto, lo besó para despedirse y lo vio caminar hacia el punto de control de seguridad. Luego, en lugar de irse, esperó hasta que él pasó la seguridad y lo siguió a distancia. No fue a la puerta de embarque para San Diego, en cambio, abordó un vuelo a Nueva York. Mientras él estaba fuera, Catherine comenzó su propia investigación. Llamó a la universidad donde Robert supuestamente había completado su licenciatura en Minnesota. Después de varias transferencias y una historia convincente sobre la actualización de los registros de antiguos alumnos, aprendió algo inquietante. Sus registros mostraban que Robert Wilson había asistido de 1972 a 1976, pero no tenían ninguna fotografía en el archivo, y la fecha de nacimiento que habían registrado era diferente de la que Catherine conocía, coincidiendo, en cambio, con la fecha del extraño pasaporte. Luego, revisó documentos antiguos en la oficina de Robert. En su cajón inferior, debajo de notas de investigación, encontró fotografías descoloridas de antes de que se conocieran. Robert se veía más joven, por supuesto, pero había algo sutilmente diferente en él, la forma en que se comportaba, quizás, o la mirada en sus ojos. Al comparar estas fotos con las fotos de sus primeros años de matrimonio, Catherine notó pequeñas discrepancias, la forma formal en que se paraba en sus fotos de boda, como si interpretara incómodamente un papel, la sonrisa cuidadosa que se volvió más natural en los años posteriores. Cuando Robert regresó de su viaje, Catherine no dijo nada sobre sus descubrimientos. Pero esa noche, mientras se preparaban para acostarse, preguntó, ¿cómo estuvo la presentación? Bien, respondió, arreglando su ropa para la mañana. La política académica habitual, pero la investigación fue bien recibida. ¿Y cómo estuvo el clima en San Diego? Típico del sur de California. Soleado y templado. Catherine asintió, girándose para que él no viera su rostro. El clima en San Diego esa semana había sido inusualmente lluvioso, con inundaciones repentinas, lo había comprobado a la mañana siguiente mientras Robert estaba en la ducha. Catherine registró su maleta. En un bolsillo lateral había una nota escrita a mano en lo que parecía ruso y un billete de metro de la ciudad de Nueva York, ningún material de la conferencia, ninguna placa de identificación, nada que sugiriera que había estado en un simposio académico. Estaba tomando una foto de la nota con su teléfono cuando la voz de Robert llegó desde detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Catherine se giró, sobresaltada. Robert estaba parado en la puerta, medio vestido, su expresión más oscura de lo que jamás había visto. Te podría preguntar lo mismo, dijo, encontrando un valor que no sabía que tenía. ¿Dónde estuviste realmente la semana pasada? ¿Y por qué me has mentido sobre eso? ¿Sobre tantas cosas? Durante 40 años. Por un momento, Robert no dijo nada. El silencio entre ellos se sintió como un abismo que se abría, destruyendo los cimientos de su matrimonio. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, un poco más dura, con el más mínimo rastro de un acento que nunca antes había notado. No lo entenderías. ¿Y no quieres? Déjalo ir, repitió, incrédula. Me has estado mintiendo durante todo nuestro matrimonio. No sobre lo que importa. Su expresión se suavizó. Nunca sobre lo que importa. ¿Cómo podría saber eso? ¿Cómo podría saber que es real ahora? Catherine sintió que se le formaban lágrimas. ¿Quién eres tú, Robert? ¿Con quién he estado casada durante 40 años? Dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Algo en sus ojos la asustó, no crueldad, sino un vistazo repentino de alguien capaz de cosas que el Robert que conocía nunca haría. Te he amado todos los días desde que nos conocimos, dijo en voz baja. Eso nunca ha sido una mentira. Entonces dime la verdad. No puedo. Cerró su maleta. Y si te preocupas por nuestra familia, por James y Emily, por ti misma, no seguirás con esto. Fue la primera discusión seria de sus 40 años de matrimonio. Catherine salió de la casa,
conduciendo sin rumbo por la costa, su mente llena de preguntas y sospechas. Cuando regresó esa tarde, Robert se había ido a su oficina del campus, dejando una nota diciendo que dormiría allí para darle espacio. Pero Catherine ya no quería espacio, quería respuestas. Llamó a Emily, ahora de regreso en Washington, D.C., y le preguntó, tratando de sonar casual, sobre el caso de espionaje que había mencionado. No puedo discutir detalles, mamá, dijo Emily, pero hemos identificado varias personas de interés. Estas personas eran esencialmente fantasmas. Asumieron las identidades de estadounidenses reales que habían muerto o desaparecido, construyeron vidas enteras aquí, y mientras tanto, pasaron información a sus manejadores durante años. ¿Cómo? ¿Cómo fueron descubiertos?, preguntó Catherine, con las manos temblorosas. Reconocimiento facial avanzado, principalmente, comparando fotografías antiguas con archivos militares y de inteligencia soviéticos. Recién hemos tenido acceso a esos. Además, hay patrones, firmas de comportamiento que, una vez que sabes qué buscar, son sorprendentemente consistentes. Después de la llamada, Catherine se sentó en la mesa de su cocina, mirando el colgante de faro que Robert le había regalado por su aniversario. 40 años de recuerdos pasaron por su mente, Robert enseñándole a James a pescar, Robert consolando a Emily después de su primera desilusión amorosa, Robert trayéndole té a Catherine todas las mañanas y recordando exactamente cómo le gustaba. ¿Podría estar equivocada? ¿Podrían sus sospechas ser el producto de una imaginación hiperactiva o alguna crisis de mediana edad? Quizás había explicaciones inocentes para todo, el pasaporte, la nota rusa, las mentiras sobre el simposio. Pero en el fondo, Catherine sabía que el hombre al que había amado durante 40 años, con quien había tenido hijos, con quien había construido una vida, era un extraño. Al día siguiente, Robert regresó a casa, actuando como si su discusión nunca hubiera ocurrido. Fue especialmente atento, trayendo los pasteles favoritos de Catherine y sugiriendo que planearan un viaje de verano a París. Para practicar mi terrible francés, bromeó, con una mirada significativa que parecía estar probando si ella lo confrontaría de nuevo. Catherine siguió el juego, sonriendo y discutiendo posibles itinerarios, pero por dentro sintió un terror helado. Quienquiera que fuera su esposo en realidad, ahora sabía que ella sospechaba algo, y aunque no podía creer que Robert la lastimaría, el extraño detrás de sus ojos podría ser capaz de cualquier cosa. Durante las siguientes semanas, mantuvieron una fachada de normalidad que se sintió como la mentira más cruel, aunque una nueva fatiga permaneció entre ellos. Hablaban de cosas triviales y evitaban estar solos durante demasiado tiempo. Mientras tanto, Catherine esperó, buscando más pistas, insegura de qué hacer con sus sospechas. ¿Debería confrontarlo de nuevo? ¿Ir a las autoridades con las pruebas? ¿Un pasaporte extraño? ¿Un billete de metro? ¿Fechas de nacimiento inconsistentes? No tenía pruebas de ningún delito, solo la creciente certeza de que su vida estaba construida sobre mentiras. Luego, a principios de abril, Emily volvió a llamar. Su voz era tensa, profesional de una manera que Catherine nunca antes había escuchado. Mamá, vengo a casa la semana que viene. Hay cosas de las que necesitamos hablar en persona. ¿Está todo bien? Una pausa. Simplemente no le digas a papá que vengo, ¿de acuerdo? Dile que vas a tener un día de chicas con algunas amigas de la escuela. ¿Puedes hacer eso? Emily, me estás asustando. Todo estará bien, mamá. Lo prometo. Lo resolveremos juntas. Después de colgar, Catherine miró por la ventana hacia donde Robert estaba cuidando su jardín, quitando malezas metódicamente alrededor de los bulbos de primavera. Sus movimientos eran precisos y familiares. Por un momento, lo vio como había sido en 1981, el joven científico serio que le había robado el corazón, que había criado a sus hijos con tanto cuidado, que había construido una vida que, hasta hace poco, se había sentido tan sólida. Se preguntó si alguna vez lo volvería a ver de esa manera. La mañana del 15 de abril de 2021 comenzó como cualquier otra. Robert preparó el café mientras Catherine preparaba tostadas y fruta para el desayuno. Hablaron de cosas mundanas, una fuga en el baño de arriba, si las azaleas florecerían temprano este año. Robert mencionó que trabajaría hasta tarde en el laboratorio de la universidad. No esperes despierta, dijo, besándola en la mejilla antes de irse. Estas muestras de agua no se analizarán solas. Catherine asintió,
pensando en Emily, que llegaría al mediodía. No tenía idea de lo que su hija planeaba decirle, pero el nudo de miedo en su estómago había crecido cada día. A las 11:30, Catherine estaba pasando la aspiradora en la habitación de invitados cuando escuchó vehículos en el camino de entrada de grava. Mirando por la ventana, vio no el auto de Emily, sino 3 SUV negros acercándose a su casa. Salieron hombres con trajes oscuros, y Catherine reconoció a su hija entre ellos, su rostro con una máscara profesional que Catherine nunca antes había visto. Las manos de Catherine temblaron mientras abría la puerta principal. Señora Wilson, un hombre alto con cabello entrecano se adelantó, mostrando una identificación. Soy el agente especial Marcus Delgado del Buró Federal de Investigaciones. ¿Su esposo está en casa? No, está en el trabajo, respondió Catherine, su voz apenas audible. ¿De qué se trata esto? Emily se acercó a su lado, tomándola del brazo. Mamá, necesitamos entrar y hablar. Adentro, el agente Delgado explicó que tenían una orden judicial para registrar la casa de Wilson. Otros agentes estaban registrando simultáneamente la oficina y el laboratorio de la Universidad de Robert. Señora Wilson, ¿cuándo espera que regrese su esposo?, preguntó Delgado. Antes de que Catherine pudiera responder, se abrió la puerta principal. Robert estaba parado en la entrada, su rostro se le fue el color al ver la escena, agentes federales en su sala de estar, su esposa e hija sentadas juntas en el sofá. Doctor Alexei Baranov, dijo el agente Delgado, poniéndose de pie. Catherine observó en silencio atónito cómo la postura de Robert cambiaba sutilmente, sus hombros se enderezaron, su barbilla se levantó. Y cuando habló, su voz tenía un ligero acento que nunca había escuchado en 40 años de matrimonio. Me gustaría un momento con mi esposa, dijo, sin reconocer el nombre. Señor, tenemos una orden judicial federal para su arresto por cargos de espionaje, robo de identidad y fraude de inmigración, continuó Delgado. Tiene derecho a guardar silencio. Robert interrumpió, sus ojos fijos en Catherine. Un minuto. Delgado miró a Emily, quien asintió levemente. El agente retrocedió ligeramente pero permaneció vigilante. Robert cruzó la habitación y se arrodilló ante Catherine, tomando sus manos en las suyas. Catherine, escúchame. Todo lo que he hecho desde que te conocí ha sido real. Todo. Catherine miró el rostro que creía conocer mejor que el suyo propio. ¿Quién eres?, susurró. Soy el hombre que te ha amado durante 40 años, respondió. El resto es complicado, pero esa parte es verdad. Antes de que pudiera responder, los agentes se acercaron y esposaron a Robert. Mientras se lo llevaban, miró hacia atrás una vez. Cuídala, le dijo a Emily, quien estaba rígida y pálida. A través de la ventana de la entrada, Catherine vio a los vecinos reunirse en la calle, con los teléfonos en alto para grabar la escena mientras los agentes federales escoltaban a su esposo a uno de los vehículos que esperaban. La señora Henderson de al lado corrió a través del césped, su rostro lleno de preocupación. Catherine, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llevan a Robert? Catherine no pudo responder. El mundo se había vuelto distante y brumoso, como si estuviera bajo el agua, luchando por llegar a la superficie. Emily la guió de regreso al interior, lejos de miradas curiosas y preguntas susurradas. Mamá, siéntate. ¿Necesitas tomar algo? ¿Lo sabías?, preguntó Catherine, finalmente encontrando su voz. El comportamiento profesional de Emily se quebró, revelando a la hija debajo de la fiscal. Me di cuenta hace unas pocas semanas. Estábamos revisando fotografías de vigilancia para mi caso, y vi a papá. Excepto que no era papá. No realmente. Era un hombre llamado Alexei Baranov, fotografiado en 1979 durante el entrenamiento militar soviético. Esto no puede estar sucediendo, susurró Catherine. El agente Delgado regresó de supervisar el registro de la casa. Señora Wilson, entiendo que esto es extremadamente difícil, pero necesitamos hacerle algunas preguntas. No ahora, dijo Emily con firmeza. Mi madre está en shock. Las preguntas pueden esperar hasta mañana. Emily, dijo Delgado suavemente. ¿Sabes el protocolo? Las declaraciones iniciales deben tomarse inmediatamente, mientras los recuerdos están frescos.
Mis recuerdos de 40 años con ese hombre son bastante frescos, dijo Catherine, una chispa de ira cortando su entumecimiento. Pero no sé nada útil. Claramente, nunca lo hice. Las siguientes 24 horas pasaron en un instante. Emily se mantuvo cerca, respondiendo llamadas telefónicas y rechazando a vecinos y reporteros que llegaron a la puerta. James voló desde Chicago, su rostro ceniciento de incredulidad. Esto tiene que ser un error, seguía diciendo. Catherine no dijo nada. ¿Qué podía decir? Que había sospechado que algo andaba mal durante meses, pero que había tenido demasiado miedo de enfrentarlo realmente. Parte de ella todavía no podía creer que el hombre con el que había construido su vida fuera un espía soviético. A la mañana siguiente, el agente Delgado regresó, esta vez con un agente que se presentó como la doctora Clare Winters, especialista en operaciones de inteligencia de la era soviética. Se sentaron en la mesa de la cocina de Catherine, la misma mesa donde Robert había ayudado a James con proyectos científicos y donde Emily había estudiado para el examen del colegio de abogados. Señora Wilson, lo que vamos a compartir con usted es difícil, comenzó la doctora Winters, pero creemos que merece saber la verdad. Abrió una carpeta que contenía fotografías y documentos. Este es Alex Mikovich Baranov, nacido en 1953 en Leningrado, ahora San Petersburgo. Fue reclutado por la KGB en 1974 mientras estudiaba biología marina. Su excelente inglés y su aptitud científica lo convirtieron en un candidato ideal para operaciones encubiertas en los Estados Unidos. Catherine miró la fotografía en blanco y negro de un joven con uniforme militar. El rostro era inconfundiblemente el de Robert, pero más joven, más duro de alguna manera. En 1981, Baranov fue desplegado en los Estados Unidos como parte de un programa llamado Operación Neptuno, continuó la doctora Winters. La KGB había identificado varias instalaciones de investigación costeras que realizaban trabajos con posibles aplicaciones navales. El centro oceanográfico de su ciudad fue uno de ellos. «¿Robert Wilson?», preguntó Catherine, su voz hueca. El agente Delgado deslizó otro documento hacia adelante. Robert James Wilson murió en un accidente de senderismo en Minnesota en febrero de 1981. Su cuerpo no fue descubierto durante varios meses. Para entonces, Baranov había asumido su identidad y se había establecido en Maine. Catherine cerró los ojos, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Entonces todo, nuestro encuentro, nuestro matrimonio, todo fue planeado. La doctora Winters dudó. Creemos que su encuentro inicial fue orquestado. Sí. Como maestra respetada con profundos lazos comunitarios, usted habría sido identificada como alguien que podría ayudar a establecer su identidad encubierta. Las palabras golpearon a Catherine como golpes físicos. Incluso su primer encuentro, Robert visitando su aula, su tímida sonrisa mientras explicaba las piscinas de marea a sus alumnos, había sido calculado, una actuación diseñada para atraerla. ¿Lo hizo? ¿Había otras?, preguntó Catherine, sin estar completamente segura de lo que estaba preguntando. ¿Otras mujeres? ¿Otras familias? ¿En diferentes lugares? No, dijo la doctora Winters con firmeza. Hasta donde podemos determinar, Alexei Baranov mantuvo solo la identidad de Robert Wilson a partir de 1981. ¿Qué pasa con su trabajo? ¿Eso también fue una mentira? ¿Era realmente un científico? Esa parte parece ser genuina, dijo la doctora Winters. Baranov era un biólogo marino capacitado. Sus publicaciones de investigación son contribuciones científicas legítimas. Sin embargo, su puesto le dio acceso a información sobre defensas costeras, actividades de submarinos y, finalmente, a medida que creció su reputación, investigación clasificada. Catherine pensó en las innumerables noches que Robert había pasado en su oficina en casa, escribiendo artículos de investigación y leyendo revistas científicas. ¿Había estado codificando secretos en esos artículos, usando su posición para recopilar información? La idea parecía a la vez descabellada y repentinamente obvia. ¿Qué sucede ahora?, preguntó James, hablando por primera vez desde que llegaron los agentes. Su padre, el señor Baranov, está detenido en un centro federal en Portsmouth, explicó el agente Delgado. Se enfrenta a múltiples cargos, incluyendo espionaje contra Estados Unidos. El espionaje conlleva una posible pena de muerte, dijo Emily en voz baja, su formación jurídica evidente en su lenguaje preciso.
Ese resultado es improbable en este caso, intervino el Dr. Winters, especialmente dado el plazo de tiempo. La mayoría de las actividades de inteligencia de Baronov parecen haber ocurrido durante la era de la Guerra Fría, antes de 1991. ¿Quiere decir que dejó de espiar después del colapso de la Unión Soviética?, preguntó Catherine. Esa es nuestra evaluación actual, aunque la investigación está en curso, respondió el agente Delgado. Parece que cuando la URSS cayó, los controladores de Baronov lo abandonaron esencialmente. Era un fantasma, una persona inexistente sin forma de regresar a un hogar que ya no existía. La idea de que Robert Alexei continuara su vida en Men después de ser abandonado por su país le pareció a Catherine profundamente triste. ¿Había considerado huir, asumiendo otra identidad, o ya se había convertido en Robert Wilson en todos los aspectos importantes? Quiero verlo, dijo Catherine de repente. Emily pareció alarmada. Mamá, no creo que sea una buena idea ahora mismo. He estado casada con este hombre durante 40 años, dijo Catherine con firmeza. Merezco respuestas que no estén en sus archivos. Necesito oírlo de él. El agente Delgado intercambió miradas con el Dr. Winters. Podría ser posible organizar una reunión supervisada en unos días, después de que se complete el procesamiento inicial. Después de que los agentes se fueron, la casa quedó en silencio. James fue a dar un paseo por la orilla, necesitando espacio para procesar la información. Emily hizo llamadas telefónicas en la habitación de invitados, su voz un murmullo bajo. Catherine se sentó sola en la cocina, rodeada de fotografías de su familia, todas ellas con un hombre que nunca había existido realmente. Esa noche, el teléfono sonó constantemente. Amigos, colegas, incluso antiguos alumnos llamaron para ofrecer apoyo y expresar incredulidad. Catherine dejó que el contestador automático recogiera los mensajes. ¿Qué podía decirles a todos? Cayó la noche, y por primera vez en décadas, Catherine se preparó para acostarse sola. El pijama de Robert seguía colgado en la puerta del baño, sus gafas de lectura estaban sobre su mesita de noche junto a la novela a medio terminar que había estado leyendo, objetos ordinarios que ahora parecían artefactos de un extraño. El sueño la eludió. Alrededor de la medianoche, Catherine fue al estudio de Robert, impulsada por la necesidad de comprender. El FBI se había llevado su computadora y muchos de sus papeles, pero habían dejado las estanterías intactas. Pasó los dedos por los lomos de textos y revistas científicas, preguntándose si había pistas ocultas entre ellos. Detrás de una hilera de publicaciones de investigación encuadernadas, encontró un pequeño libro encuadernado en cuero. En su interior había notas manuscritas en lo que ahora reconocía como ruso. La escritura era apretada y metódica, que se remontaba a 1981, el año en que se conocieron. Aunque no podía leer las palabras, reconoció números y fechas que correspondían a los primeros viajes de investigación de Robert. Al pasar las páginas, las entradas se volvieron menos frecuentes. La última entrada con fecha era de diciembre de 1991, el mes en que la Unión Soviética se disolvió oficialmente. Después de eso, la escritura en ruso cesó. Las entradas restantes estaban en inglés, y no trataban sobre investigación o inteligencia, trataban sobre ella, sobre sus hijos. James recibió hoy el premio de ciencia Westinghouse. Catherine tan orgullosa que lloró. Yo también me siento orgulloso, no como una tarea, sino como padre. Sensación extraña. Emily se va a la facultad de Derecho. Catherine fingiendo estar bien, pero sé que llorará después de dejarla. Prepararemos su cena favorita esta noche. 25 aniversario. A veces me pregunto qué pensaría el controlador de mi vida ahora. Ya no recuerdo su rostro con claridad. El rostro de Catherine, cada línea, cada expresión, esto lo conozco mejor que el mío. Catherine cerró el diario, con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Era esto una prueba de que alguna parte de su matrimonio había sido real, o solo otra capa de engaño, notas que Alexei guardaba para mantener su historia encubierta? 3 días después, a Catherine se le permitió visitar a Robert en el centro de detención. Emily insistió en acompañarla, aunque no se le permitió entrar en la sala de entrevistas. El agente Delgado estaría presente, junto con el defensor federal recién nombrado de Robert. Las instalaciones eran austeras e institucionales. Catherine fue fotografiada, se verificó su identidad y sus pertenencias se guardaron en una taquilla.
Siguió a un guardia por pasillos estériles hasta que llegaron a una pequeña habitación con una mesa y 4 sillas. Robert ya estaba sentado cuando ella entró. Llevaba un mono de color tostado con un número estampado en el bolsillo, tenía las manos esposadas delante. Parecía mayor, de alguna manera disminuido por su entorno, pero sus ojos se iluminaron cuando la vio. Catherine, dijo, empezando a levantarse antes de que el guardia le hiciera un gesto para que se sentara de nuevo. Ella se sentó frente a él, el agente delgado y el abogado defensor a cada lado. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. «Te dijeron quién soy», dijo finalmente Robert. No era una pregunta. «Me dijeron quién eras», corrigió Catherine. «No sé quién eres ahora». Robert asintió lentamente. «Eso es justo. Pregúntame lo que quieras. Te diré la verdad». «¿Ibas a decírmelo alguna vez?» Bajó la mirada a sus manos. «No lo sé. Lo consideré muchas veces a lo largo de los años, especialmente después de la caída de la Unión Soviética, pero tenía miedo, no solo de las consecuencias legales, sino de perderte a ti, y más tarde, de lo que les haría a James y Emily. Así que toda nuestra relación fue una misión, una tarea». La palabra le ardía en la boca. «Al principio, sí», admitió Robert, con un acento ahora ligeramente perceptible. «Fuiste identificada como un contacto ideal para mí, respetada en la comunidad, conectada con familias locales, incluidas las que tenían vínculos navales. Y nuestro matrimonio, eso no estaba en el plan original». Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. «Se suponía que debía establecer una relación social contigo, nada más. Cuando me di cuenta de que me estaba enamorando, mis controladores inicialmente estaban disgustados. Luego vieron ventajas. Un hombre de familia despierta menos sospechas». «Qué generosos de su parte», dijo Catherine amargamente. Robert se inclinó hacia adelante, sus manos esposadas se acercaron ligeramente a las de ella, aunque se detuvo antes de tocarla. «Quiero que entiendas algo. Sí, nuestro encuentro fue orquestado, pero todo lo que siguió, mi amor por ti, nuestra vida juntos, eso se volvió real. Tan real que cuando la Unión Soviética colapsó y mis controladores me abandonaron efectivamente, me sentí aliviado. Podía ser simplemente Robert Wilson, tu marido, padre de nuestros hijos. Excepto que no eras Robert Wilson. Nunca has sido Robert Wilson. Los nombres son solo palabras», dijo en voz baja. «El hombre que te amó durante 40 años, ese soy yo. Alexi, Robert, estas son solo etiquetas». Catherine estudió su rostro, el rostro junto al que se había despertado durante 4 décadas, el rostro que había envejecido junto al suyo, mostrando nuevas líneas y arrugas que contaban la historia de su vida compartida. ¿Mentía incluso ahora? ¿Era un operativo tan hábil que podía fabricar emociones perfectamente durante 40 años? «Seguí proporcionando información a mis controladores hasta 1991, continuó Robert, aparentemente decidido a no ocultar nada. Mayormente sobre movimientos navales, investigaciones con aplicaciones militares, sistemas de defensa costera. Después del colapso soviético, no había nadie a quien informar. Recibí una comunicación final que me instruía para mantener mi tapadera y esperar más órdenes. Eso nunca llegó. Y simplemente, ¿qué? Decidiste seguir siendo Robert Wilson. Para entonces, había sido Robert más tiempo del que había sido Alexi. Mi vida en Rusia parecía lejana, como un sueño medio olvidado. Tú, James, Emily, vosotros erais mi realidad. ¿Hubo otras?, preguntó Catherine, haciéndole eco de su pregunta al Dr. Winters. ¿Otras mujeres? Robert negó con la cabeza. No. Solo tú. ¿Tenías una familia en Rusia? Gente que creía que estabas muerto. Una sombra cruzó su rostro. Mis padres murieron cuando yo era joven. Tenía una hermana, Natasha, y una prometida, Irena. A ellas les habrían dicho que morí en un accidente de entrenamiento. La mención de una prometida golpeó a Catherine como un golpe físico, otra mujer en otro país que había llorado al hombre que tenía ante ella. ¿La amabas, a esta Irena? Creí que sí, una vez, dijo Robert suavemente. Pero era muy joven. Lo que sentí por ella no se compara con lo que surgió entre nosotros, Catherine. Tienes que creer eso.
No tengo que creer nada de lo que digas nunca más, respondió Catherine, aunque sin el calor que había pretendido. Estaba demasiado agotada para enfadarse. El agente Delgado carraspeó. Señora Wilson, necesito informarle de que hemos descubierto varios escondites en su casa que contenían equipo de espionaje, un transmisor de radio oculto en el cobertizo del jardín, microfilms ocultos en el techo del sótano. Reliquias, dijo Robert rápidamente. No he usado ninguno de esos equipos desde 1991. El laboratorio todavía está analizando todo, continuó Delgado, pero los hallazgos preliminares apoyan la afirmación del señor Baronov de que el espionaje activo cesó alrededor de la época del colapso soviético. El abogado defensor, que había estado tomando notas en silencio, habló por primera vez. Mi cliente ha estado cooperando plenamente. Ha proporcionado información sobre las operaciones de inteligencia soviéticas que podrían ser valiosas para la seguridad nacional, incluso décadas después. ¿Intentando salvar su propia piel?, preguntó Catherine. Intentando dar a nuestros hijos la oportunidad de visitar a su padre en un lugar que no sea una prisión de máxima seguridad, respondió simplemente. Catherine sintió que las lágrimas amenazaban y las contuvo. Nuestros hijos, repitió. ¿Te das cuenta de lo que esto les ha hecho? James está en negación, convencido de que todo esto es un terrible error. ¿Y Emily? Dios, Emily estaba trabajando en el mismo caso que te expuso. ¿Sabes lo que eso le está haciendo a su carrera, a su sentido de quién es ella? Un dolor brilló en el rostro de Robert. Nunca quise herir a ninguno de vosotros. Tienes que saber eso. Ya no sé nada, dijo Catherine, levantándose de su silla. No sé si nuestro matrimonio fue real. No sé si el hombre que amé existió alguna vez. Ni siquiera sé quién soy yo, si todo lo que creía sobre mi vida fue una mentira. Cuando se giró para irse, Robert la llamó. Catherine, por favor, pregúntame cualquier cosa. Cualquier detalle sobre nuestra vida juntos. Recuerdo todo, la canción que sonaba cuando bailamos en nuestra boda, el color del vestido que llevabas cuando nació Emily, las palabras exactas que me dijiste en nuestro 25º aniversario. Todo fue real para mí, todo. Catherine se detuvo en la puerta, sin mirar atrás. El problema no es lo que recuerdas, Robert. Es lo que me hiciste olvidar. Que el hombre con el que me casé nunca existió. Las semanas posteriores al arresto de Robert trajeron el caos a una vida que una vez se había definido por su calma predecible. Los reporteros acamparon al final del camino de entrada de Catherine, gritando preguntas cada vez que salía. Los vecinos trajeron guisos y miradas preocupadas, aunque algunos dejaron de llamar por completo, como si el espionaje pudiera ser contagioso. Catherine tomó una licencia de su puesto como directora. ¿Cómo podía guiar a los jóvenes cuando su propia brújula moral había sido tan completamente destrozada? La junta escolar la apoyó, pero claramente aliviada por su decisión. Tener a la esposa de un espía soviético acusado dirigiendo su escuela creó complicaciones que nadie quería navegar. James regresó a Chicago después de una semana, insistiendo todavía en que debía haber alguna explicación más allá de lo obvio. Papá no es un espía, repitió, como si decirlo suficientes veces lo hiciera verdad. Ha habido un error, o lo obligaron a algo que no entendía. La situación de Emily era más complicada. Su participación en el caso que había expuesto a su propio padre creó una pesadilla profesional. Fue retirada de la investigación debido al obvio conflicto de intereses, y los colegas que una vez la habían respetado ahora la miraban con sospecha. ¿Lo sabía? ¿De alguna manera había sido comprometida? Estoy siendo investigada y examinada como si fuera un riesgo para la seguridad, le dijo a Catherine durante una de sus llamadas nocturnas. 29 años de servicio ejemplar, y de repente me tratan como una posible agente doble por quien resultó ser mi padre. Catherine escuchó, ofreciendo el consuelo que pudo mientras luchaba con sus propios demonios. Había empezado a tener pesadillas, sueños en los que Robert le hablaba en ruso, en los que sus fotos de boda cambiaban para mostrar el rostro de un extraño, en los que se abría las muñecas para encontrar circuitos y cables soviéticos en lugar de sangre. Para calmar su mente, Catherine recurrió a la investigación. Si Robert Alexei le había ocultado cosas durante 40 años, ¿qué podría descubrir ahora que estaba realmente buscando? Empezó en su estudio, examinando metódicamente cada libro, cada archivo, cada momento. Detrás de un zócalo suelto,
encontró un pequeño alijo de objetos, una cruz ortodoxa deslustrada, una fotografía doblada de una joven, Irena, su hermana, y varias monedas rusas, reliquias de Alexei Baronov, preservadas por un hombre que supuestamente se había convertido en Robert Wilson. En el ático, Catherine descubrió una potente radio de onda corta oculta dentro de un viejo mueble estereofónico. El FBI lo había pasado por alto durante su búsqueda. Lo dejó intacto, con miedo de lo que podría aprender si lo denunciaba. Lo más inquietante fue lo que encontró en su dormitorio. Dentro de un poste de cama hueco, uno que había tocado todas las noches durante 40 años, había un pequeño diario escrito completamente en un complejo cifrado. Catherine se lo llevó a Emily, quien a regañadientes se lo pasó a sus antiguos colegas. El cifrado era sofisticado, le dijeron, definitivamente metodología de la KGB. Cuando se descifró, el diario resultó ser un registro de inteligencia recopilada entre 1981 y 1991, movimientos de barcos navales, avances de investigación con aplicaciones militares, perfiles de científicos y personal militar, incluyendo notas sobre vulnerabilidades, problemas con el alcohol, dificultades matrimoniales, problemas financieros, que podrían ser potencialmente explotadas. Estaba observando a todos, dijo Catherine con voz hueca cuando Emily compartió los hallazgos. Evaluándolos como objetivos mientras sonreía en sus mesas de comedor. Pero el diario contenía algo más también, entradas personales escritas en un cifrado diferente que comenzó alrededor de 1985 y se volvió más frecuente con el tiempo. Estas páginas revelaban dudas, conflictos entre el deber y el creciente apego, preocupaciones sobre traer hijos a una vida construida sobre el engaño. Tarea comprometida por un apego genuino. Una entrada de 1984 decía: el controlador sugiere la terminación y la reasignación. Me resistí, le aseguré que la implicación emocional crea una cobertura más convincente. En privado no puedo imaginar dejar hacia ahora, independientemente de la misión. Catherine no sabía si encontrar consuelo en estas entradas o verlas como otra capa de manipulación. Podía confiar en algo que este hombre había escrito, incluso en un diario privado que nunca esperó que nadie leyera. Mientras tanto, la maquinaria legal avanzaba. El abogado de Robert negoció con los fiscales, ofreciendo información sobre viejas operaciones soviéticas a cambio de clemencia. El caso se complicó con el tiempo, muchos de los crímenes habían ocurrido décadas atrás cuando la Unión Soviética todavía existía. Probar el espionaje actual era difícil, especialmente porque la evidencia sugería que la actividad había cesado después de 1991. En julio, Catherine recibió una llamada del agente Delgado. Señora Wilson, su marido ha pedido volver a verla. Dice que hay cosas que necesita explicar que no pudo antes. Es completamente su decisión. Catherine dudó, pero la curiosidad ganó. 3 días después, volvió a sentarse frente a Robert en el centro de detención. Parecía más delgado, más gris, pero de alguna manera más en paz que durante su primera reunión. Gracias por venir, dijo, su acento ahora inconfundiblemente ruso, como si hubiera dejado de intentar ocultarlo. ¿Más confesiones?, preguntó Catherine. Contexto, respondió. ¿Encontraste mis diarios? ¿Sí? Los codificados. Catherine asintió. Entonces sabes que dejé de enviar inteligencia después del colapso de la Unión Soviética. Lo que no sabes es que había empezado a retener información años antes, enviando menos de lo que podía, protegiendo a la gente a la que había llegado a querer. ¿Quieres crédito por ser un espía menos efectivo? Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. No. Quiero que entiendas cómo mis sentimientos por ti, por nuestra vida, me cambiaron. Cuando llegué a Estados Unidos, era un oficial comprometido. Creía en la misión. Pero vivir aquí, amarte, criar a nuestros hijos, empecé a ver más allá de la ideología. Se supone que eso debe consolarme, que desarrollaste una conciencia después de espiar durante una década. No se trata de consuelo, Catherine. Se trata de la verdad. Preguntaste con quién estabas durmiendo durante 40 años. Estoy intentando decirte que era un hombre atrapado entre dos mundos, un hombre que empezó siendo una persona y se convirtió en otra. ¿Y ahora? ¿Quién eres ahora, Alexei? Soy el mismo hombre que te amó ayer, como sea que me llames. Se inclinó hacia adelante. Catherine, hay algo más que deberías saber, algo que nunca le he contado a nadie. ¿Más secretos? Este te gustará,
dijo en voz baja. Recibí la orden de abandonar la misión en 1989. La Unión Soviética ya se estaba desmoronando, los recursos se estaban reasignando. Mi controlador me dijo que me extrajera, que regresara a Rusia antes de que las cosas colapsaran por completo. Catherine lo miró fijamente. Pero no lo hiciste. No. Te elegí a ti, a nuestros hijos, a nuestra vida. Le dije a mi controlador que necesitaba más tiempo para reunir información crítica. Falsifiqué informes para comprar meses, luego años. Para cuando alguien hubiera podido hacer un seguimiento, todo el sistema se había derrumbado. ¿Esperas que te crea que elegiste ser un espía varado en territorio enemigo en lugar de ir a casa? Robert Alexei negó con la cabeza. Rusia no había sido mi hogar durante años para entonces. Tú eras mi hogar, Catherine. Tú y los niños, la vida que construimos. No podía dejar eso, incluso si significaba vivir con el miedo constante a la exposición. Catherine quería descartar sus palabras como más manipulación, pero resonaban con algo que siempre había sentido en su matrimonio, una devoción profunda que a veces parecía casi desesperada, como si se aferrara a su vida juntos como un hombre que se ahoga a una balsa. Si lo que dices es cierto, dijo lentamente, entonces traicionaste a tu país por nosotros, por mí también. No podía volver a ser Alexei Baronov, no después de ser Robert Wilson durante tanto tiempo, admitió. Esa vida, esa persona, me parecía extraña. Pero conservaste los recuerdos, dijo Catherine, la cruz, la fotografía. Nunca dejaste ir completamente a Alexei. ¿Borrarías completamente tu pasado, Catherine? No importa que te haya llevado a donde estás, eso te moldea. No podía olvidar quién había sido, incluso cuando elegí quién convertirme. Al salir del centro de detención, Catherine se sintió más confundida que nunca. Las líneas entre la verdad y la mentira, entre Robert y Alexei, parecían cada vez más borrosas. ¿Había pasado 40 años con un agente soviético dedicado interpretando un papel, o con un hombre que había empezado siendo una cosa y genuinamente se había convertido en otra? De vuelta a casa, Catherine encontró a Emily esperando en la cocina. ¿Cómo fue?, preguntó. Dice que eligió quedarse aquí en lugar de regresar a Rusia cuando se le ordenó, respondió Catherine. Que nos eligió a nosotros antes que a su misión. Emily asintió lentamente. Eso coincide con algunas evaluaciones de inteligencia. Hay evidencia de que estaba programado para ser extraído alrededor de 1989 a 1990, pero de alguna manera logró permanecer en su lugar. ¿Crees que está diciendo la verdad sobre algo de esto? Emily guardó silencio durante un largo momento. He estado investigando su caso desde ambos lados, como su hija y como alguien que entiende las operaciones de espionaje. El patrón es inusual. La mayoría de los agentes encubiertos mantienen una lealtad absoluta a su misión o desertan abiertamente para obtener protección. Papá. Se tropezó con la palabra, parece que no ha hecho ninguna de las dos cosas. Simplemente se convirtió en Robert Wilson a todos los efectos, excepto que siguió recopilando información hasta alrededor de 1991. Sí, e incluso entonces, la inteligencia de finales de los 80 era cada vez más limitada, centrada en áreas menos sensibles. Es como si estuviera reduciendo gradualmente su operación mientras mantenía la actividad suficiente para justificar su colocación continua. Catherine suspiró, pasándose las manos por el pelo. No sé cómo dar sentido a nada de esto, Emily. ¿Cómo puedo conciliar 40 años de matrimonio con esta revelación? ¿Cómo sé que fue real? Tal vez todo fue real, sugirió Emily en voz baja. Tal vez él fue tanto el espía que vino a reunir información como el hombre que se enamoró y construyó una vida aquí. La gente contiene multitudes, mamá, incluso la gente que no son agentes extranjeros. Al día siguiente, llegó una carta del abogado de Robert. Los fiscales habían ofrecido un acuerdo de culpabilidad. Robert se declararía culpable de los cargos reducidos de espionaje y fraude de identidad a cambio de su continua cooperación con las agencias de inteligencia, y en reconocimiento de la naturaleza histórica de sus actividades, recibiría una condena de 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3 años. Básicamente están reconociendo que es una reliquia de una época pasada, explicó Emily. Su valor de inteligencia ahora es histórico más que actual, y hay pocos beneficios para la seguridad pública en un largo encarcelamiento. 5 años, murmuró Catherine.
Tendría 73 años cuando saliera, si cumple la condena completa. Sí, pero con buena conducta y continua cooperación, podría salir en 3. ¿Y entonces qué? ¿Vuelve a casa como si nada hubiera pasado? Continuamos donde lo dejamos. Emily se encogió de hombros con impotencia. Eso es para que tú decidas, mamá. Nadie espera que te quedes casada con él después de todo esto. Pero esa era la pregunta que más perseguía a Catherine. ¿Podría? ¿Debería? ¿Permanecer casada con un hombre que la había engañado tan profundamente? ¿Divorciarse de él sería una rendición a la mentira, una admisión de que todo su matrimonio había sido falso? ¿O quedarse sería una forma de autoengaño, un intento desesperado de preservar lo que nunca había existido realmente? En agosto, Catherine hizo una peregrinación a Minnesota. Necesitaba ver por sí misma la tumba del verdadero Robert Wilson, el hombre cuya identidad su marido había robado. La encontró en un pequeño cementerio a las afueras de Minneapolis, una simple lápida que marcaba la breve vida de un científico prometedor que había muerto a los 28 años, sin saber que su nombre e identidad seguirían vivos durante décadas. De pie junto a la tumba, Catherine sintió una extraña conexión con este extraño. ¿Habría sido el verdadero Robert Wilson amable, inteligente? ¿Lo habría amado también? ¿O fue algo único de Alexei Baronov interpretando el papel de Robert lo que había capturado su corazón? Mientras estaba en Minnesota, Catherine se reunió con un antiguo oficial de la KGB que había desertado en la década de 1980 y ahora trabajaba como consultor para la inteligencia estadounidense. Había revisado el expediente de Robert Alexis y accedió a hablar con ella, no como agente, sino de persona a persona. Su esposo era considerado extremadamente prometedor, le dijo el hombre mientras tomaban café en un restaurante tranquilo. Inteligente, disciplinado, idealista. Realmente creía que estaba sirviendo a una causa noble, robarle la vida a otro hombre, engañar a toda una comunidad, eso era noble. El exoficial suspiró. Debe comprender la mentalidad de Alexei. Estados Unidos era el enemigo existencial. La Guerra Fría no era solo política, era una lucha por el futuro de la humanidad. Al menos, eso es lo que nos enseñaron a creer. Lo conocía antes. Entrenamos juntos brevemente. Era serio, dedicado, no particularmente sociable, pero respetado por sus capacidades. Sus antecedentes científicos lo hacían especialmente valioso. Podía contribuir genuinamente en su campo de cobertura mientras reunía información. Y era normal concertar matrimonios como parte de una tapadera. El hombre dudó. No matrimonios, normalmente. Relaciones, sí. Nos animaban a integrarnos completamente en las comunidades, lo que a menudo significaba enredos románticos. Pero el matrimonio, los hijos, eran complicaciones. Creaban vulnerabilidades, dividían lealtades. Entonces, ¿por qué se le permitió casarse conmigo? Solo puedo especular, pero si la relación resultaba particularmente valiosa para su tapadera y acceso, sus superiores podrían haberla aprobado a pesar de los riesgos. El hombre estudió su rostro. O tal vez él tomó esa decisión por sí mismo, contra el protocolo, porque sus sentimientos por usted superaban a su entrenamiento. Mientras Catherine conducía de regreso a Maine, pensó en el amor, cómo crece, cómo cambia a las personas, cómo crea verdad incluso en medio de mentiras. Alexei Baranov se había convertido realmente en Robert Wilson al amarla, o Robert Wilson había sido siempre una actuación, mantenida durante 40 años con una dedicación inhumana. ¿Y qué pasaba con su propia identidad? ¿Era Catherine Wilson, esposa y madre dedicada? ¿Catherine Matthews, quien había sido atacada y engañada? ¿O alguien completamente nuevo, una mujer obligada a recrearse a partir de los fragmentos destrozados de una vida que creía comprender? Para octubre, la conmoción inicial se había desvanecido, dejando a Catherine en un extraño limbo. Robert había aceptado un acuerdo de culpabilidad y había comenzado a cumplir su condena en un centro federal de mediana seguridad en Pensilvania. Los reporteros en su mayoría habían pasado a escándalos más recientes, aunque ocasionalmente los periodistas seguían llamando, buscando entrevistas para libros o documentales sobre el espionaje de la Guerra Fría. Catherine había vuelto al trabajo, encontrando consuelo en la rutina estructurada de la administración escolar. Sus colegas fueron solidarios, aunque las conversaciones a veces se interrumpían cuando ella entraba en una habitación. Los estudiantes, sorprendentemente, fueron los más comprensivos.
Para ellos, tener un director cuyo esposo resultó ser un espía soviético era más fascinante que escandaloso. James y Emily habían procesado la revelación a su manera. James se sumergió en la investigación científica, como si probar su valía profesional pudiera de alguna manera separarlo del engaño de su padre. Emily se tomó una licencia del Departamento de Justicia y se unió a un bufete de abogados privado, necesitando distancia de la agencia que había expuesto el secreto de su familia. Ambos hijos habían visitado a Robert en prisión. James iba regularmente, llevando diarios y entablando discusiones con su padre sobre investigación climática, evitando cuidadosamente cualquier mención de espionaje o engaño. Las visitas de Emily fueron menos frecuentes y más difíciles, pero fue por sentido del deber y amor persistente. Catherine no había regresado desde su conversación en agosto. En cambio, escribió cartas, docenas de ellas, preguntas sobre su pasado, sobre su matrimonio, sobre las elecciones hechas y los caminos no tomados. Robert respondió a cada una con una honestidad minuciosa, o lo que parecía honestidad. Le contó sobre su infancia en Leningrado, sobre sus padres, ambos maestros, no muertos como había afirmado inicialmente, sobre su hermana Natasha, que se había convertido en médica. Describió su reclutamiento y entrenamiento, los parámetros de su misión inicial, sus primeras impresiones de Estados Unidos, tan brillante, tan ruidoso, tan derrochador, pero también tan vibrante y optimista. Escribió sobre conocer a Catherine, sobre recibir instrucciones de cultivarla como contacto comunitario, sobre informar que ella sería un activo ideal a largo plazo a través de un apego romántico. Mi jefe me preguntó si podía mantener ese engaño indefinidamente, escribió Robert. Dije que sí, creyendo que sería solo otro aspecto de mi misión. No entendí entonces que el engaño se convertiría en su propia verdad, que amarte me transformaría más a fondo que cualquier entrenamiento. En octubre, Catherine recibió una llamada de la prisión. Robert se había enfermado de neumonía y había sido trasladado a la sala médica. Aunque no era crítico, su estado era lo suficientemente grave como para justificar la notificación a la familia. Catherine se quedó con la información durante un día entero antes de tomar su decisión. A la mañana siguiente, condujo a Pensilvania, llegando a la prisión cuando comenzaban las horas de visita. Robert se sorprendió al verla, sus ojos se iluminaron a pesar de su evidente debilidad. «Viniste», dijo, con la voz ronca por la tos. No estaba segura de que lo haría, admitió Catherine, sentándose junto a su cama. Pero 40 años de hábitos son difíciles de romper. Cuando alguien dice que tu esposo está enfermo, vas a verlo. Sigo siendo tu esposo, entonces. Legalmente, sí. El resto, todavía lo estoy averiguando. Hablaron durante horas, sobre James y Emily, sobre la reacción del pueblo, sobre el regreso de Catherine al trabajo, temas mundanos, temas seguros, hasta que la tos de Robert interrumpió su conversación. Cuando Catherine le entregó agua, sus dedos se rozaron, el primer contacto físico desde su arresto 6 meses antes. Algo familiar e indeseable brilló en el corazón de Catherine, preocupación, ternura, la memoria muscular de 4 décadas cuidando a este hombre. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó de repente. Después de la caída de la Unión Soviética, cuando ya no había nadie a quien informar. ¿Por qué mantener el secreto? Robert bebió el agua lentamente antes de responder. Miedo, al principio. Miedo a la persecución, a perderlo todo. Luego vergüenza, ¿cómo podría decírtelo? Nuestro comienzo fue una mentira. Cuanto más esperaba, más imposible parecía. Dejó la taza. Y egoísmo también. Quería proteger lo que teníamos. Me convencí de que Robert Wilson se había vuelto más real que Alexei Baranov. ¿Fue algo real? Nosotros. Todo, dijo sin dudarlo. Mis sentimientos por ti nunca fueron una misión, Catherine. Se volvieron reales tan rápido que me asustaron. Para nuestro primer aniversario, estaba comprometido, dividido entre mi misión y mi corazón. ¿Y nuestros hijos? También formaban parte de tu misión. El dolor cruzó su rostro. Nunca. James y Emily fueron bendiciones inesperadas. Mis superiores estaban preocupados por los apegos permanentes, los niños no estaban en el plan operativo. Pero tú insistías. Catherine supuso, recordando las entradas de su diario sobre la resistencia a sus superiores. Les dije que un hombre de familia despierta menos sospechas. En verdad,
Quería lo que otros hombres tenían, una esposa a la que amaba, hijos propios, cosas que me habían enseñado a sacrificar por el bien mayor. La miró a los ojos. Quería nuestra familia, Catherine. Mientras conducía a casa esa noche, Catherine sintió un cambio en su comprensión, no perdón, aún no, sino un reconocimiento de que la verdad era más compleja que simplemente espía versus esposo. El hombre que había conocido como Robert Wilson no era ni enteramente Alexei, el devoto agente soviético, ni enteramente una fabricación. Era, quizás, una tercera entidad, alguien forjado en el crisol del engaño que finalmente había encontrado autenticidad en la misma vida que había sido enviado a infiltrar. Durante los siguientes meses, Catherine visitó a Robert regularmente. Cada vez, desentrañaban otra capa de su historia compartida, examinándola desde ambas perspectivas, lo que ella había experimentado versus lo que realmente había estado sucediendo. Algunas revelaciones fueron dolorosas. Robert confesó que su encuentro casual había sido orquestado después de semanas de vigilancia para determinar sus rutinas e intereses. Otros descubrimientos fueron extrañamente reconfortantes. El viaje de fin de semana en el que se había propuesto había sido totalmente inesperado, un impulso genuino nacido de la emoción más que de la estrategia. En enero de 2022, casi un año después del arresto de Robert, Catherine tomó su decisión. Condujo a la prisión, llevando documentos de divorcio y una pequeña maleta. Robert vio los documentos primero, cuando ella los colocó sobre la mesa entre ellos. Entiendo, dijo en voz baja. Te mereces un nuevo comienzo, sin la carga de mi engaño. No dije que iba a pedir el divorcio, respondió Catherine. Traje esto para mostrarte que he considerado todas las opciones. He pensado en alejarme, en terminar legalmente nuestro matrimonio e intentar construir algo nuevo. Pero me he dado cuenta de algo. Durante 40 años, estuve casada con un hombre que no existía, o eso creía. Ahora entiendo que eso no es del todo cierto. Robert Wilson sí existía, no como el hombre nacido con ese nombre, sino como la persona en la que te convertiste, el científico, el esposo, el padre. Esas partes fueron reales, quizás más reales que Alexei Baranov. Robert escuchó, con una expresión cautelosa, como si tuviera miedo de esperar. No puedo borrar 40 años de vida compartida, continuó Catherine. No puedo fingir que no criamos hijos juntos, que no construimos un hogar juntos, que no nos amamos en la enfermedad y en la salud. Y no quiero intentarlo. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que elijo seguir casada con el hombre que conozco, sea cual sea su nombre. No porque haya perdonado el engaño, sino porque creo que el amor que surgió de él fue genuino, es genuino. Se acercó a la mesa y tomó sus manos. Estoy diciendo que cuando seas liberado, enfrentaremos lo que venga después juntos. No será fácil, no será lo mismo, pero será real, quizás más real que antes, porque ahora no hay más secretos entre nosotros. Los ojos de Robert se llenaron de lágrimas, las primeras que Catherine había visto de él en 40 años de matrimonio. No merezco esta oportunidad. Probablemente no, estuvo de acuerdo Catherine con una pequeña sonrisa. Pero el amor no se trata de merecer, se trata de elegir, día tras día. Y estoy eligiendo creer que la vida que construimos importa más que cómo comenzó. 4 años después, en septiembre de 2026, un pequeño grupo se reunió en el faro de Midpoint. Robert Wilson, ahora oficialmente Alexei Wilson después de un cambio legal de nombre, estaba junto a Catherine, ambos mostrando los signos de sus más de 70 años, pero de pie con orgullo. James y Emily estaban allí con sus propias familias, incluidos nietos que conocían una versión simplificada de la complicada historia de su abuelo. Varios vecinos y amigos de toda la vida también habían venido, algunos que habían apoyado a Catherine durante los días más oscuros, y otros que inicialmente se habían alejado pero que gradualmente regresaron al redil. Esta no fue una celebración comunitaria de aniversarios pasados, pero fue algo quizás más significativo, una reunión de personas que habían visto lo peor y habían elegido encontrar lo mejor. Cuando el sol comenzó a ponerse, Catherine y Alexei caminaron hasta el punto que habían visitado todos los años durante más de 4 décadas. Ahora se movía más lentamente, los años en prisión lo habían envejecido más allá de su edad cronológica. 45 años, dijo Catherine, mirando el Atlántico. ¿Quién hubiera pensado que sería posible, dado como comenzamos? Yo sí, respondió Alexei, su acento ahora una mezcla natural de ruso y de men que ya no intentaba ocultar. No al principio, quizás,
Pero en algún momento del camino, comencé a creer en nosotros más que en cualquier otra cosa en mi vida. Catherine tomó su mano, sintiendo la calidez familiar que la había reconfortado durante décadas de alegría y tristeza. Todo real, independientemente de los nombres que usaron o de los secretos que guardaron. ¿Alguna vez lo lamentas?, preguntó. Venir aquí, convertirte en Robert, vivir una vida construida sobre el engaño. Alexei consideró la pregunta seriamente, como hacía con todas las cosas. Lamento el dolor que les causé a ustedes y a nuestros hijos cuando surgió la verdad. Lamento servir a un sistema que eventualmente reconocí como defectuoso, pero lamentar nuestra vida juntos. Nunca. Fue lo mejor que he conocido. Debajo de ellos, en la costa rocosa, sus nietos gritaban con deleite mientras James les mostraba piscinas de marea repletas de vida, tal como su padre alguna vez les había mostrado a los escolares, incluida una joven maestra llamada Catherine que cambiaría todo. Algunas de las personas del pueblo los miraban, todavía curiosas por la pareja cuyo matrimonio aparentemente perfecto había ocultado secretos tan extraordinarios. Pero lo que no podían ver, lo que nadie podía entender completamente excepto las dos personas que estaban en el punto, era cómo el engaño había llevado finalmente a la verdad, cómo una misión de división había creado lazos irrompibles, cómo el amor había transformado a un agente soviético en un esposo, padre y abuelo. Un padre que elegiría a su familia sobre la ideología cada vez. Deberíamos unirnos a los demás, dijo Catherine mientras el cielo se oscurecía hasta volverse morado. Emily trajo pastel. Alexei asintió, pero le sostuvo la mano un momento más. Catherine, dijo suavemente, gracias por verme, a mí, el verdadero yo, incluso cuando me estaba escondiendo de mí mismo. Ella apretó su mano y lo llevó de regreso hacia su familia, hacia el futuro que continuaban construyendo juntos, un futuro fundado no en la verdad perfecta o la comprensión perfecta, sino en la realidad mucho más humana del perdón, la resiliencia y el amor que persiste incluso cuando todo lo demás se desvanece. Cuando el crepúsculo se asentó sobre la costa de Men esa noche de septiembre de 2026, Catherine y Alexei se reunieron con su familia. El haz del faro comenzó su rotación nocturna, proyectando una iluminación momentánea antes de regresar a la oscuridad, al igual que la verdad misma, apareciendo en destellos que iluminan brevemente nuestras vidas antes de que regresemos a los misterios necesarios de la conexión humana. Su historia no tuvo un final perfecto, ningún momento en que el dolor del engaño desapareciera por completo. En cambio, encontraron algo quizás más valioso, la comprensión de que incluso las vidas construidas sobre secretos pueden contener amor genuino, y que 45 años de historia compartida no pueden ser borrados por revelaciones, sin importar cuán impactantes sean. ¿Qué habrías hecho en la posición de Catherine? ¿Habrías encontrado la fuerza para reconstruir una relación desde cimientos tan destrozados, o habrías elegido un comienzo completamente nuevo? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tu perspectiva podría ayudar a otros que enfrentan sus propios cruces en sus relaciones.